linfocitos T. Estos linfocitos T es la segunda vecina chismosa, ¿vale? Y estos linfocitos T vuelve a procesar este epítope para posteriormente presentárselo a los linfocitos B. Y recuerden que los linfocitos B tienen que ver en cuanto a la cuestión de inmunidad humoral para la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos linfocitos B producen anticuerpos que en términos generales o inicialmente van a ir a atacar a las células infectadas por ese virus que ya se procesó. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no hay esta inmunotolerancia, pues estos anticuerpos también se van a ir a pegar a las plaquetas o se van a ir a pegar a los megacariocitos, como es lo que tenemos aquí en esta imagen. Y una vez que están opsonizados o que están repletos de estos anticuerpos, pues nuevamente los macrófagos, que son las células que están en el sistema retículo endotelial, lo van a reconocer, pues este tiene anticuerpos, hay que eliminarlo de la circulación. Entonces, no dice, no diferencia entre si es una plaqueta o es una célula infectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fagocita la destruye y nuevamente vuelve a ser el círculo vicioso de nuevamente presentar al antígeno, a los linfocitos T, después linfocitos B y mayor producción de anticuerpos. Entonces, muy probablemente ustedes recordarán en sus clases de microbiología que la fiebre reumática es una de las también enfermedades de este tipo por el Streptococcus pyogenes, y la teoría pues se le denomina como mimetismo molecular, pero no es otra cosa más que la pérdida de la inmunotolerancia, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes con esta enfermedad? Pues principalmente van a ser hemorragias mucocutáneas, es decir, que va a afectar solamente a piel y mucosas, que es lo más frecuente. Y la lesión dermatológica más característica de esto van a ser petequias. Las petequias pues son lesiones puntiformes menores a 0,5 centímetros, van a ser de un rojizo violáceo, no van a ser palpables y predominantemente van a aparecer en zonas de mayor aumento de presión vascular, esto sobre todo en las piernas, o por ejemplo cuando tengan una maniobra de Valsalva, pues va a aparecer principalmente en la cara, ¿vale? Por eso el término púrpura, que anteriormente se le conocía como púrpura trombocitopenia idiopática, ya no se determina porque no encontramos púrpura como tal, que es la lesión, en este tipo de enfermedades. Entonces, lo más característico van a ser petequias, podemos llegar a tener equimosis, podemos llegar a tener epistaxis, gingivorragia. En adolescentes, bueno, si ya vemos que hay adolescentes que presentan esta enfermedad, son niñas que pueden tener menstruaciones muy abundantes o por una larga duración o incluso hemorragia conjuntival. Entonces, eso es importante, que toda alteración de la hemostasia primaria, hablando principalmente de plaquetas, pues bueno, los tejidos que mayormente se van a afectar van a ser mucosas y piel, ¿vale? Asimismo, nosotros tenemos que clasificar ese sangrado en los pacientes con trombocitopenia inmune, porque de esto va a depender esta clasificación, de eso va a depender el tratamiento que yo le voy a ofrecer al paciente. La clasificación que nosotros utilizamos con mayor frecuencia para sangrado en trombocitopenia inmune primaria es de la Organización Mundial de la Salud, en la cual divide 4 grupos o 4 grados de sangrado, y dependiendo del grado, pues es el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer a estos pacientes. En términos generales, el grado 1 y grado 2 pues son todos aquellos sangrados a nivel mucocutáneo. Ahí realmente la diferencia es como la duración, el tamaño de las equimosis, de los hematomas, o la duración de la epistaxis entre un grado 1 y un grado 2. El grado 3 es cualquier sangrado que haya ocasionado una anemia importante o que requiera de una transfusión de concentrado eritrocitario. Y el grado 3 pues va a ser todo aquel sangrado que ponga en peligro la vida del paciente. Principalmente, ¿qué tipo de sangrado? Pues el sangrado a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros, cuando llega este paciente, tenemos que evaluar este tipo de sangrados y clasificarlo de acuerdo a ciertos grados. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico, pues en sí, pues vamos a empezar con la historia clínica. Si bien, como en todo pediatría o en las enfermedades pediátricas, como lo hemos visto, siempre es importante preguntar antecedentes familiares.
de síndrome hemorrágico o, por ejemplo, de trombocitopenia. Tenemos otro tipo de trombocitopenias como son la trombocitopenia ligada al X, en la cual pues la mayoría de los varones por parte de la mamá o de los familiares varones por parte de la mamá pueden llegar a tener trombocitopenia. Entonces aquí sí es muy importante siempre preguntar antecedentes familiares. ¿En qué nos basamos estos antecedentes familiares? Bueno, familiares que tengan epistaxis importantes, epistaxis recurrentes, que hayan requerido de transfusión de concentrado eritrocitario, pacientes que tengan el antecedente, familiares que tengan antecedente de trombocitopenia principalmente. Antecedentes personales de síndrome hemorrágico, esto principalmente, ¿por qué? Porque hay otras enfermedades hemorrágicas congénitas, como es la enfermedad de von Willebrand, y la enfermedad de von Willebrand, pues clínicamente se parece mucho a una trombocitopenia inmune primaria, sobre todo porque afecta tanto a mucosas como a piel. Entonces, siempre es importante cuándo empezó y ahorita eso es lo que vamos a diferenciar entre una enfermedad hemorrágica congénita o una enfermedad que es la trombocitopenia inmune primaria. Siempre es importante preguntar lo que les comentaba, el antecedente de infección viral o vacunación. Esto normalmente entre las 4 y 6 semanas previas al inicio de las manifestaciones hemorrágicas, ingesta de medicamentos. Acuérdense que hay medicamentos que me pueden alterar tanto la función plaquetaria, pero también la cuenta plaquetaria. Dentro de los medicamentos son principalmente los AINES, aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, que esto nos puede alterar la función de las plaquetas, o por ejemplo, ibuprofeno se ha asociado a la presencia de trombocitopenia como un efecto adverso a la administración de este medicamento, que también va a ser una respuesta idiosincrática, que quiere decir que no sabemos a quiénes de los pacientes que toman este medicamento pueden ocasionarles trombocitopenia, ¿vale? Es importante, chicos, que cuando ustedes estén viendo un paciente con sangrado o que se esté sospechando de una trombocitopenia inmune primaria, por lo regular es un cuadro agudo. ¿A qué me refiero con esto? Que el niño estaba bien ayer y el día de hoy ya empezó con las manifestaciones de sangrado. Y eso es, siempre decimos cuando llegan a urgencias que es una petequia o un hematoma andando. O sea, el niño estaba perfectamente bien, pero hoy en la mañana empezó a tener petequias, epistaxis y a las pocas horas llega al hospital. Entonces sí es importante determinar esta situación si es un evento crónico, o sea, que ya lleva mucho tiempo sangrado o con manifestaciones clínicas de sangrado, si es un evento subagudo o es un evento agudo. En la trombocitopenia inmune primaria siempre va a ser un evento agudo. De un día para otro va a presentar las manifestaciones clínicas. Normalmente en la trombocitopenia inmune primaria solamente va a haber síndrome hemorrágico, como ya lo habíamos visto en leucemias, cuáles eran los 4 síndromes característicos. Entonces aquí solamente síndrome hemorrágico. ¿Cuál es el otro síndrome que puede llegar a tener nuestro paciente? Pues puede ser síndrome anémico, pero siempre y cuando esté explicado por las manifestaciones de sangrado. ¿A qué me refiero con esto? Que si solamente es un niño que llega con petequias, pues no debería de tener anemia, ¿vale? Entonces aquí si esto llegara a suceder, pues algo está pasando, que no solamente es una trombocitopenia inmune, ¿vale? Pero si es un niño que llega porque lleva 3, 4 horas sangrando de la nariz y no se detiene, pues aquí sí, la anemia puede ser explicada por ese sangrado tan profuso con el cual inició. Entonces, ¿qué debe de haber o qué síndromes deben de estar ausentes? Principalmente síndrome infiltrativo y síndrome febril. Son los únicos que no. Si llegaran a presentarlos, hay que buscar y hay que evaluar que no se trate de una leucemia aguda en ese paciente pediátrico. ¿De acuerdo? En cuanto a la exploración física, pues bueno, principalmente tenemos que buscar todas las manifestaciones o todos los datos de sangrado. Como les vuelvo a repetir, es un sangrado mucocutáneo, es decir, que va a afectar piel y va a afectar mucosas. Y lo más característico que vamos a tener van a ser petequias. Es muy raro que vaya a haber púrpura. ¿Cuál es la diferencia entre una petequia y una púrpura? Bueno, que la púrpura tiene un tamaño mayor a 0.5 centímetros, es de un color violáceo rojo vino,
va a ser palpable y no va a desaparecer a la digitopresión, a comparación, como ya les he comentado, que la petequia va a ser una lesión puntiforme, va a ser de un rojo brillante, no palpable y que puede llegar a desaparecer a la digitopresión, ¿vale? Equimosis y hematoma, ¿cuál es la diferencia entre estos? Pues que equimosis, bueno, las dos van a tener una coloración violácea, pueden tener un tamaño muy grande o muy pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre una equimosis y un hematoma? Bueno, que la equimosis solamente va a afectar la parte de la epidermis, es decir, no lo voy a palpar, mientras que el hematoma va a tener una mayor profundidad, incluso puede llegar hasta músculo, y son lesiones violáceas que se llegan a palpar y llegan a doler. Entonces también esa es una gran diferencia entre una equimosis y un hematoma. Obviamente buscar también sangrados de la mucosa, epistaxis, gingivorragia. Lo que les comentaba, si bien lo ideal es que solamente llegue con un síndrome hemorrágico, de todos modos nosotros de manera intencionada vamos a buscar si hay signos asociados a un síndrome anémico, síndrome infiltrativo o un síndrome febril. Exploración neurológica con fondo de ojo, esto es algo muy importante en edad pediátrica, sobre todo porque podemos llegar a tener sangrandos, sobre todo a nivel de retina, y eso nos puede hablar que pudiéramos tener cursando un sangrado de sistema nervioso central. Entonces, como lo podemos ver en esta imagen, pues solamente vamos a tener sangrado mucocutáneo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los estudios de sangre, los estudios de laboratorio con los cuales vamos a confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Pues es solamente con una biometría hemática. Recuerden siempre solicitar reticulocitos, eso no se los debe de olvidar, y ya lo vimos en la clase de anemias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en esta biometría hemática? Vamos a encontrar una trombocitopenia aislada. Es decir, que de las tres células o de las tres líneas celulares que yo tengo en esa biometría hemática, voy a contar con trombocitopenia menor a 100,000. Ese es el criterio bioquímico para decir que es una trombocitopenia inmune primaria. Si ustedes recordarán, el valor normal de plaquetas es de 150,000 a 450,000. Ese es el valor normal. Pero aquí, ¿por qué necesito tener menos de 100,000? Sobre todo porque con menos de 100,000 es cuando yo puedo presentar las manifestaciones de sangrado. Y la otra, ¿qué sucede entre los 100,000 y los 150,000? Pues realmente lo que voy a tener es que hay familias que pueden tener trombocitopenia entre 110,000, 120,000 y no van a presentar manifestaciones hemorrágicas, y es una cuenta normal para esa familia. De manera fisiológica, por ejemplo, en embarazadas, las embarazadas cursan con una trombocitopenia fisiológica que también no les va a ocasionar ningún sangrado y se encuentran entre 100,000 y 150,000. Entonces, aquí en la trombocitopenia inmune primaria, el criterio es que sea menos de 100,000 plaquetas. Y la otra parámetro que tomamos en cuenta, pues es el volumen plaquetario medio. ¿De qué me habla este volumen plaquetario medio? Pues me habla del tamaño que tiene mi plaqueta. Un valor normal va entre 7 y 10 fentolitros. Entonces, si está por arriba de 10 fentolitros, pues eso nos habla qué es lo que está sucediendo. Pues está sucediendo que de cierta manera la médula ósea está tratando de compensar la destrucción de las plaquetas a nivel periférico. Entonces, ¿qué es lo que saca? Pues no saca plaquetas maduras, lo que saca son unas plaquetas que se les denominan proplaquetas, que son prácticamente plaquetas inmaduras, y que la característica de estas plaquetas es que son mucho más grandes y por eso nos da un volumen plaquetario medio mucho más alto. Y la otra es que son más pegajosas o son más adherentes, entonces de cierta manera también van a tener una ganancia o tienen mayor funcionalidad que una plaqueta ya adulta o madura, ¿vale? Entonces por eso vamos a tener que este volumen plaquetario va a estar elevado, y esto lo podemos observar en el frotis de sangre periférica. Vean, estos son los eritrocitos. Normalmente las plaquetas son puntiformes. Se puede decir que esta que estoy señalando
es muy chiquita, pero vean que puede llegar a tener tamaños bastante grandes. Vean en este frotis de aquí abajo, vean que incluso puede llegar a tener un tamaño, estas proplaquetas llegan a tener un tamaño pues prácticamente de un eritrocito, ¿vale? Entonces por eso el volumen plaquetario medio en estos pacientes van a estar muy elevado, ¿vale? Siempre es importante, chicos, que nosotros veamos frotis de sangre periférica o en el laboratorio donde ustedes manden a hacer la biometría. Normalmente el químico lee el frotis de sangre periférica y lo que puede llegar a encontrar pues es que haya una disminución de plaquetas, que las plaquetas se vean grandes, como es en el caso, pero también tenemos otra situación, algo que se llama pseudotrombocitopenia. ¿Por qué pseudotrombocitopenia? Porque en la biometría hemática nos marca que el paciente tiene trombocitopenia, pero al momento de observar el frotis de sangre periférica, vean la gran cantidad de plaquetas que tenemos. Esto se le llama acúmulos plaquetarios o se les llama satelitismo plaquetario, que luego se pegan a diferentes células. Y esto principalmente se debe a la presencia de anticuerpos contra el EDTA. El EDTA es el anticoagulante del tubo morado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de reaccionar estos anticuerpos que tiene el paciente, reacciona con el EDTA, pues lo que hace es pegar o aglutinar estas plaquetas. Entonces, al momento en las cuales, al momento de pasar en el laboratorio, en el estudio automatizado, pues solamente detecta aquellas plaquetas que están sueltas. Entonces, por eso es la importancia de revisar frotis de sangre periférica en estos pacientes, ¿vale? No sé si tengan hasta el momento alguna duda o pregunta. No, doctora, todo bien. Yo, doctora, una duda. Dime. ¿Hay forma de evitar el satelicismo plaquetario? Ok, lo que hacemos aquí, hacemos una prueba que se llama biometría hemática con citrato de sodio. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de yo poner la sangre del paciente, lo someto a un tubo azul, que es el de los tiempos, y vuelvo a meter la biometría hemática, voy a saber realmente cuál es la cantidad de plaquetas que tiene mi paciente, ¿vale? En general o en términos propios del paciente, pues no hay necesidad de dar tratamiento, no hay incluso un tratamiento como tal, pero sí es importante descartarlo o tener conocimiento porque ¿qué va a pasar si yo después o va a otro hospital o alguna situación llega a necesitar una biometría hemática y sale con trombocitopenia, bueno, ahí se puede interpretar de varias maneras, ¿no? El otro médico que lo esté viendo. Entonces, lo ideal siempre se hace como la confirmación a través de frotis de sangre periférica o a través de una biometría hemática, pero con citrato de sodio. Clínicamente, el paciente no va a tener ninguna manifestación hemorrágica. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena cantidad de plaquetas y a pesar de que estén pegadas o estén aglutinadas, pues van a tener una función normalmente, más bien correctamente normal. Entonces, realmente solamente es para tener de conocimiento y que cualquier situación, cuando le vayan a tomar una nueva biometría hemática, pues no se asusten, ¿vale? Más bien lo que tendrían que hacer es tomarla en citrato, pues para ver el conteo real de esas plaquetas. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ok, en términos generales, chicos, esa es la trombocitopenia inmune. ¿Qué es lo que sucede en esta situación cuando tengo que yo hacer estudios de extensión? Principalmente cuando es un cuadro clínico atípico. ¿A qué me refiero con esto? Que no corresponde a las edades del preescolar, es decir, sobre todo en adolescentes o mayores de 10 años de edad, pues es poco frecuente. Entonces, normalmente se ha visto que una trombocitopenia inmune en la adolescencia puede ser causada por alguna otra tipo de enfermedad inmunológica, sobre todo lupus, síndrome antifosfolípidos principalmente, o por ejemplo en recién nacidos o menores de un año de edad es otro de los grupos que tenemos que hacer estudios de extensión. En este caso, la mayoría de una trombocitopenia inmune, una trombocitopenia en el lactante puede ser más por procesos infecciosos. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos el abordaje o con estudios de extensión o por ejemplo que no tengan ausencia o que tengan ausencia, perdón, de una enfermedad viral o de una
vacuna 4 a 6 semanas previas. La otra, pues que el paciente tenga tanto síndrome anémico, que no es explicado por el sangrado, por un síndrome infiltrativo o un síndrome febril, que sería ahí tenemos que hacer un aspirado y ver qué está pasando. Pacientes que tengan algo que se llama trombocitopenia inmune crónica, ¿cuándo la voy a determinar o catalogar como crónica? Cuando tenga ya más de 12 meses del diagnóstico y persista con la trombocitopenia el paciente. Pacientes que no tengan remisión espontánea o respuesta a tratamiento de primera línea. Y lo que les comentaba de las edades, menores de 1 año de edad o mayores de 10 años de edad. ¿Cuáles son los estudios que pues debemos de hacer? Pues principalmente perfil inmunológico, pues pensando en la cuestión de un lupus, un síndrome antifosfolípido. En cuanto a los estudios virales, pues principalmente citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, parvovirus B19, VIH, una de las manifestaciones clínicas, bioquímicas o hematológicas principales o la primera que se va a dar va a ser trombocitopenia, más que la linfopenia, va a ser la trombocitopenia. También pues en algún momento pues tengamos que hacer un aspirado de médula ósea pues para valorar la cuestión de que eso no sea por una leucemia. Entonces, realmente son estas algunas de las indicaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para determinar si hacemos o no hacemos estudios de extensión. Una vez que ya se encuentra o que se clasifica o cuando decidimos que sí es una trombocitopenia inmune primaria, primaria quiere decir que no hay una causa identificable, ¿vale? Y que afortunadamente en pediatría es el 80% de los casos, mientras que el otro 20% va a ser una trombocitopenia secundaria a infecciones virales, a medicamentos o a enfermedades inmunológicas. Me faltaba también en las adolescentes, siempre también hay que tomar perfil tiroideo, chicos. Hay enfermedades, sobre todo la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves, que hay presencia de anticuerpos y que estos anticuerpos también pueden reaccionar contra las plaquetas, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos ya el diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria, pues bueno, tenemos que clasificarla de acuerdo al tiempo de evolución. En el 90% de los casos de la edad pediátrica, pues solamente se va a quedar como de reciente diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que la trombocitopenia se mantiene por menos de 3 meses y que durante esos 3 meses podemos tener la resolución completa de la enfermedad y no pasa absolutamente nada. Son pacientes normalmente que tienen el antecedente de infección viral, que se presentaron entre los 3 y los 5 años de edad y que fue un cuadro agudo, es decir, de un día para otro, ¿vale? Sin embargo, un 10% puede irse a la persistencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es más o menos entre el tercero y el año del diagnóstico que persistan con trombocitopenia. Aquí el 5% puede tener una remisión, incluso con un tratamiento de segunda línea o una remisión espontánea y no pasa absolutamente nada. Pero hasta el 5% de la población pediátrica se puede ir a la cronicidad y que esto sea después de 12 meses o después de 1 año del diagnóstico. Y normalmente, ¿quiénes son los que se van a la cronicidad? Pues aquellos pacientes que son mujeres, que están en la adolescencia o en la entrada de la adolescencia, es decir, mayor de 10 años de edad, que no está precedido de infecciones o de vacunación 4 a 6 semanas previas a las manifestaciones clínicas, que tengan un curso insidioso, es decir, que lleven semanas con las manifestaciones clínicas, que tengan una cuenta plaquetaria mayor de 20,000 o que durante el abordaje lo que nosotros encontremos sea la presencia de anticuerpos antinucleares, que son unos anticuerpos que son criterios para lupus. Entonces, normalmente los pacientes que se van a la cronicidad, pues tenemos que hacerle por lo menos una vez por año, hacerle todos los estudios inmunológicos porque en algún momento de su vida pueden ya o se puede encontrar ya con criterios para catalogarlos como lupus eritematoso sistémico. Y esto se ha visto ya pues en estudios, en series de estudios,
en los cuales que aquellos pacientes, por ejemplo, que se van a la cronicidad más o menos entre el 30 y el 40%, van a debutar con una enfermedad inmunológica en el adulto, ¿vale? Es decir, que solamente en la infancia presentaron la trombocitopenia y ya en la adolescencia tardía o en el adulto joven ya presentan los criterios para un lupus. Entonces, por eso es importante que aquellos que se vayan a la cronicidad, siempre hay que hacerle estos estudios de extensión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, aquí pues realmente tenemos que tomar en cuenta si el tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser hospitalizado. La otra es evaluar si tiene algún factor de riesgo hemorrágico. Esto principalmente que tenga o que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, pues obviamente si tuvo, se cayó y se pegó con la trombocitopenia, pues tiene mayor riesgo de sangrado. Cirugía previa, es decir, 10 días previos al inicio de la trombocitopenia inmune. Si tiene antecedentes de ingesta de AINES principalmente de 7 a 10 días antes de la trombocitopenia o que esté tomando anticoagulantes por alguna situación o que tenga otras enfermedades debidas a alteraciones en la hemostasia, sobre todo pacientes, por ejemplo, con hemofilia, pacientes que tengan alguna otra coagulopatía, pues son pacientes que tienen mucho mayor riesgo de sangrado. También lo otro que tenemos que tomar en cuenta, pues es el grado de sangrado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ya lo vimos previamente. Normalmente grado 1 y grado 2 se pueden ir con tratamiento ambulatorio, pero grado 3 y grado 4 son pacientes que se quedan hospitalizados y evaluar la cuenta plaquetaria. Si tienen menos de 20,000 plaquetas, es una indicación para que se quede hospitalizado. Entonces, son algunos de los ítems que tenemos que tomar o de los puntos que tenemos que tomar en cuenta para determinar si le doy o no tratamiento y si este tratamiento es hospitalizado o ambulatorio. Bueno, no me voy a detener mucho en tratamiento. Lo único que quede claro aquí, por ejemplo, que en el tratamiento de reciente diagnóstico hay varias guías donde nos dicen qué es mejor, observar o darle algún tratamiento médico. ¿Y esto por qué la observación o la observación, observar y esperar? Porque se ha visto que la mayoría de los niños con trombocitopenia inmune primaria característica o como siempre decimos, que el niño leyó el libro, son niños que en 2 a 4 semanas van a tener una recuperación de plaquetas sin ninguna intervención médica. Y me ha pasado que hay niños que me los mandan de Guerrero, de Oaxaca, con el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, y cuando llegan conmigo a la segunda, tercera semana, pues los niños ya no tienen nada. Entonces, por eso, las últimas guías que fueron revisadas en el 2021, el panel de expertos determinaban que la mayoría de estos niños se podían ir a la observación, o sea, solamente observar, dándole datos de alarma a la mami, para que en cuanto tuviera alguna mayor sangrado, pues llegara directamente al hospital. Sin embargo, aquí en México y sobre todo en el Hospital General de México, sí damos tratamiento de primera línea. Ya se va a acabar chicos, entonces espero la nueva liga, porfa. Ok, entonces lo que les comentaba, ay, ya se me fue. Ok, entonces lo que les comentaba, pues la mayoría nos vamos con observación, sin embargo, pues bueno, siendo un hospital público, siendo un hospital que atiende de muchas partes, pues bueno, obviamente muchos de estos niños pues no tienen el acceso rápido a un servicio de urgencias en caso de requerirlo. Por lo tanto, pues la mayoría, el tratamiento pues de primera línea van a ser corticosteroides. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos principalmente? Bueno, va a ser prednisolona o prednisona y dexametasona. Estas son las dosis, vean que son dosis muy altas de esteroide. La prednisona se puede ir hasta 120 miligramos al día en un periodo corto no mayor a una semana. Y la dexametasona hasta 40 miligramos día por 4 días consecutivos. Entonces, realmente la respuesta que tenemos, es decir, la respuesta quiere decir que hay un incremento de la cuenta de plaquetas, pues es
más o menos del 78 al 80% y normalmente esta respuesta la vamos a tener a las 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Sin embargo, pues como todo medicamento llegan a tener efectos adversos. Entre ellos tenemos hiperglicemia e hipertensión arterial sistémica, cambios de humor y sueño, síndrome de Cushing. Podemos tener osteoporosis o retraso en el crecimiento, sobre todo en edad pediátrica. Entonces, sí hay que tener cuidado en cuanto al uso de los esteroides. Otros medicamentos de primera línea tenemos lo que es la inmunoglobulina intravenosa o tenemos la inmunoglobulina anti-D. Si recuerdan un poquito de la inmunoglobulina anti-D, es una inmunoglobulina que se utiliza principalmente para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando la mamá es RH negativo y que haya tenido un producto RH positivo, pues se le pone esta inmunoglobulina pues para evitar que en los siguientes embarazos el recién nacido tenga una anemia hemolítica por anticuerpos. Entonces, realmente la inmunoglobulina intravenosa, pues la dosis va de 0.8 a 1 gramo por kilodosis. Esta normalmente el tiempo en el cual yo espero tener una respuesta son en las 24 48 horas de haberse administrado el tratamiento, es decir, una elevación de las plaquetas. Normalmente tenemos una tasa de respuesta entre el 80-85%, es un poquito mejor que la de los esteroides. Sin embargo, tenemos efectos adversos por este medicamento, principalmente anafilaxia. Podemos tener dolor de cabeza, vómito, náusea, fiebre de bajo grado, dolor abdominal. Entonces hay que estar cuidando esta parte de los efectos adversos. En cuanto a la inmunoglobulina anti-D, la dosis esta es la que se administra, es una dosis mucho más alta en comparación a la dosis que se le administra a las mujeres posparto o post evento ginecológico, ya sea un legrado, un aborto o un parto o cesárea. Esto normalmente el único efecto adverso que voy a tener durante la administración de este medicamento es que puede ocasionar una anemia hemolítica inmune o autoinmune. Sin embargo, el efecto que yo, el efecto en cuanto al incremento de las plaquetas lo voy a tener más o menos en las primeras 24 horas de su administración. Entonces, ¿cuál tengo que escoger o cuál de estos tres medicamentos me va a convenir utilizar? Pues esto va a depender mucho de la clínica que tenga mi paciente, dependiendo del sangrado. Yo puedo elegir entre estos tres medicamentos. Por ejemplo, si yo estoy hablando que es un paciente que tiene una hemorragia que le está poniendo en peligro la vida, pues bueno, podría utilizar prácticamente el anti-D para tener un incremento de la cuenta plaquetaria en las primeras 24 horas de haber iniciado el tratamiento. El tratamiento de segunda línea se va a utilizar sobre todo en aquellos pacientes que son niños que tengan ya una trombocitopenia inmune crónica y que tengan manifestaciones de sangrado o que tengan falla de tratamiento de primera línea y que sigan sangrando. Aquí la condición para determinar si yo le doy tratamiento de segunda línea o no es que presente manifestaciones de sangrado, ¿vale? Si no presenta manifestaciones de sangrado, pues la verdad es que lo que nos recomiendan las guías es que solamente los vigilemos o los observemos. A pesar de que tengan cuenta plaquetaria bajita, pues muchos de estos niños no van a tener sangrados. Les puedo decir que tengo niños que tengan 25,000, 15,000 plaquetas y no sangran y ya son niños crónicos y no sangran. Entonces aquí lo que nos recomiendan es pues evaluar riesgos beneficios de la administración de un medicamento con la finalidad de mantener la elevación de las plaquetas. Sin embargo, sí, las guías son muy claras y dicen que estos tratamientos de segunda línea solamente se deben de administrar en caso de que tenga manifestaciones de sangrado. ¿Y qué son estos tratamientos de segunda línea? Pues son sobre todo análogos de trombopoyetina. Recuerden que la trombopoyetina es la hormona que me va a ayudar a la producción de plaquetas a nivel de médula ósea. Entonces tenemos dos medicamentos, una que es romiplosin. La cuestión de este medicamento es que es subcutáneo y tenemos el trombopac, en el cual pues este es vía oral. Normalmente la respuesta al tratamiento es aproximadamente de 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento
Y bueno, sobre todo el objetivo es que al menos los niños tengan más de 50,000 plaquetas, ¿vale? Si llegamos a ese objetivo, podemos ir disminuyendo o incluso la suspensión total del medicamento. Desafortunadamente, uno de los efectos adversos de este medicamento es que podemos llegar a tener alteraciones de la médula ósea. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, estamos estimule y estimule la médula ósea y lo que podemos llegar a ocasionar es una fibrosis de la médula ósea y posteriormente podemos llegar a tener una disfunción de la misma. Entonces, realmente por eso se recomienda solamente en aquellos pacientes que tengan manifestaciones de sangrado. Si no tienen manifestaciones, pues la verdad es que solamente es pura observación. Y el tratamiento de tercera línea o incluso un tratamiento de urgencia es la esplenectomía. ¿Por qué la esplenectomía? Porque recuerden que es el órgano donde está la mayor parte del sistema reticuloendotelial y que recuerden que es el basurero de todas las células sanguíneas, ahí es donde se van a destruir una vez que hayan terminado su vida media. Entonces, nosotros al quitar vaso, pues ya no vamos a tener donde se destruyan las plaquetas. Sin embargo, se ha visto que hasta el 20% de los pacientes pueden tener falla a este tratamiento. Entonces, sí es importante reconocer quiénes son los que son candidatos para la realización de este procedimiento, sobre todo, ¿por qué? Porque pueden llegar a tener falta de respuesta a la esplenectomía, porque acuérdense que también en el hígado podemos tener sistema reticuloendotelial y es donde podemos presentar la destrucción de las plaquetas, ya no tan masivamente como en el vaso, pero es por eso que estos pacientes pueden llegar a tener falla terapéutica. No sé si tengan alguna duda o pregunta de la trombocitopenia inmune primaria. Creo que no, doctora. No, ok. Entonces, vamos con la segunda púrpura, que es la púrpura de Jenosch-Schönlein, o lo que también actualmente se conoce como una púrpura, o más bien es una vasculitis mediada por inmunoglobulina de tipo A. Si ustedes recordarán, a lo mejor en algún momento ustedes vieron la parte de vasculitis, en la que es una inflamación de los vasos y que podemos tener vasculitis de grandes vasos, de mediano calibre o los de pequeño calibre, que en este caso la vasculitis de púrpura de Jenosch es sobre todo o va a afectar principalmente a los vasos de pequeño calibre. Esto pues realmente es una inflamación como tal del vasito, del vaso sanguíneo. Puede ser capilares, puede ser arteriolas o puede ser vénulas, que son los que comprenden los vasos de pequeño calibre. Y esto principalmente se va a deber a una respuesta de hipersensibilidad tipo 3, en la cual hay la presencia de complejos inmunes de esta inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que les decía que normalmente el hematólogo no ve este tipo de enfermedad, la púrpura de Jenosch. Sí la he visto y la he visto sobre todo en la parte de la priva, pero realmente quien lo tendría que ver, y ahorita vamos a ver, es ya sea el reumatólogo o inmunólogo o en su caso el nefrólogo en caso de que tenga una afección a nivel renal. Es la vasculitis más frecuente en la infancia. Se habla que hasta el 50% de los casos de esta vasculitis se va a presentar entre una edad de 4 a 7 años de edad, que pues es más o menos entre la edad preescolar y escolar. Aquí, ¿quién va a tener mayor riesgo de presentarla? Van a ser los varones, los niños en comparación a las niñas. Es muy frecuente que se presente en el invierno y hasta en el 50% de los casos van a tener una infección de vías aéreas superiores en ese momento. Si se dan cuenta, es muy parecido en cuanto a las cuestiones epidemiológicas, es muy parecido a la trombocitopenia inmune primaria. Entonces, nada más que aquí la infección se presenta en el momento de las manifestaciones clínicas de la púrpura. ¿Cuáles son estos bichitos que son los que se han asociado a la presencia de esta vasculitis? Pues principalmente estreptococos del grupo A, que es beta hemolítico, parvovirus B19, hepatitis B y C, adenovirus, estafilococo aureus o micoplasma, que bueno, realmente son virus y bacterias que se van a presentar principalmente en la temporada invernal.
Y bueno, ¿qué es lo que sucede? En términos generales, pues bueno, al ver un proceso infeccioso, acuérdense que la inmunoglobulina de tipo A principalmente es una inmunoglobulina que se va a secretar en las mucosas, en este caso en el tracto respiratorio, en el apéndice, y que es la primera inmunoglobulina que se secreta ante un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, realmente lo que va a ocasionar es que, y bueno, por la situación genética, pues este tipo de anticuerpos van a empezar a formar principalmente estos inmunocomplejos, que estos inmunocomplejos se van a depositar ya sea en el riñón, a depositar en la piel, a depositar en el tracto gastrointestinal y a depositar a nivel de las articulaciones. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a tener una nefritis o alteraciones a nivel del riñón. A nivel de la piel vamos a tener la lesión dermatológica característica que es una púrpura o que es púrpura. Podemos tener inflamación articular, normalmente esta es oligoarticular y principalmente va a predominar o va a afectar tobillos o rodillas, y a nivel gastrointestinal va a afectar intestino y podemos llegar a tener microsangrados a ese nivel, ¿vale? Entonces, por lo tanto, las manifestaciones clínicas se van a caracterizar por la presencia de una tetrada. ¿Cuál es esta tetrada? Es la púrpura palpable, que ahorita vamos a ver la característica de cada una de ellas. Va a haber dolor articular, dolor abdominal y va a haber afección renal. En cuanto a la púrpura o la piel, que es el principal sistema o órgano que se afecta, principalmente el 100% van a tener algo que se llama púrpura palpable o exantema maculopapular, como lo podemos observar en estas imágenes. Vean que son lesiones violáceas, que si pudiéramos palpar la fotografía, ustedes pueden palpar esas lesiones. Lo que les comentaba, que la púrpura era una lesión mayor a 0.5 centímetros, va a ser violácea, va a ser palpable al momento que pasen sus dedos, y la otra es que no va a desaparecer a la digitopresión. Por lo regular va a afectar principalmente extremidades inferiores y glúteos. Es algo que nosotros denominamos como en pantalón, o una distribución en pantalón, que solamente afectará de la cintura hacia abajo. Siempre va a ser simétrica, como lo vemos en las fotografías de estos dos niños. Y es muy raro que pueda presentarse a otro nivel, ya sea troncos o extremidades superiores. Puede estar acompañado de edema, que es un edema subcutáneo a nivel de donde están las lesiones. A nivel articular, bueno, principalmente se va a presentar hasta en el 80% de los casos de los niños. Este solamente va a estar caracterizado por el aumento de la articulación, pero no vamos a encontrar cambios de coloración, no vamos a encontrar datos de aumento de temperatura. Solamente lo único que se observa es que está inflamado y hay dolor. Incluso llegan los niños a llegar en brazos del papá porque no pueden apoyar la extremidad inferior afectada. Lo que yo les comentaba va a ser principalmente, o va a afectar principalmente rodillas y tobillos. Como les comentaba, va a ser oligoarticular. Solamente una articulación es la que va a estar afectada. Normalmente el primer síntoma que llegan a tener estos pacientes es las artralgias de 1 o 2 días antes de que empiecen las lesiones en la piel, y es lo único que vamos a encontrar, ¿vale? En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, realmente se presentan hasta en el 75% de los casos. Lo más característico es que los niños lleguen con dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser tipo cólico, puede ir de leve a moderada intensidad, y este dolor se puede presentar entre la primera y la cuarta semana posteriormente al inicio de las manifestaciones cutáneas. Y esto es muy importante, chicos, que tengamos o que vigilemos perfectamente bien a ese paciente con dolor abdominal y púrpura, porque es una de las indicaciones en las cuales ustedes tienen que hospitalizar al paciente para mayor vigilancia. La otra que pueden llegar a tener puede ser hemorragia, incluso puede ser una hemorragia micro o macroscópica, y sobre todo por afección del intestino delgado.
Dentro de las complicaciones, cuando hay una afección intestinal, una de las complicaciones que vamos a tener en estos pacientes es que pueda tener una invaginación intestinal. Esta se puede presentar hasta el 3.5% de los casos de niños que cursen con dolor abdominal y púrpura. Puede haber una hemorragia gastrointestinal masiva que incluso puede llegar a requerir de transfusión de sangre hasta en el 2%. Y lo más característico, que prácticamente lo presenta la mayoría de los pacientes, hasta en el 56%, puede llegar a tener sangre oculta en heces. Entonces, aquí en estos pacientes que tengan dolor abdominal, siempre tienen que realizar un coprológico para búsqueda de sangre oculta. Entonces, esto sí recuérdenlo, chicos, si tiene dolor abdominal su paciente con púrpura, es una indicación para que se quede hospitalizado para vigilancia, ¿vale? En cuanto a las manifestaciones renales, esta se presenta hasta en el 85% de los casos, y la afección a nivel renal se puede presentar hasta 2 meses después de haber iniciado el cuadro de la púrpura. Entonces, la afección del riñón ya es una afección crónica, ¿vale? Normalmente, ¿qué es lo que llegamos a tener? Es hematuria microscópica o podemos tener proteinuria. Esto a través de qué lo vamos a detectar, pues principalmente a través de un examen general de orina, que es un estudio que tenemos que realizar de manera inicial y posteriormente hacerlo de manera mensual, ¿vale? Entonces sí es muy importante que siempre hagan la determinación del examen general de orina. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones cuando hay una afección a este nivel? Pues principalmente son niños que pueden llegar a cursar con una hipertensión arterial sistémica, un síndrome nefrótico o nefrítico, o incluso pueden llegar a una insuficiencia renal aguda o incluso crónica. Por eso también, si hay una afección a nivel renal, es una indicación para que quien le dé el seguimiento a largo plazo sea un nefrólogo pediatra, ¿vale? Entonces, pues realmente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y como lo hacemos en todas, si ustedes ya han visto, en todas las enfermedades inmunológicas, tienen que cumplir con criterios para determinar si es o no es. Y aquí, pues bueno, realmente no es la excepción. En este tipo de enfermedades nos basamos principalmente en la clasificar de EULAR, PRINT-OPRES, que esa es los criterios que debe de cumplir para el diagnóstico de púrpura de Henoch, en el cual pues tenemos un criterio mandatorio. ¿Cuál es ese criterio mandatorio? Pues la presencia de las lesiones en la piel, la presencia de púrpura en forma de o de distribución en forma de pantalón, ¿vale? Y tiene que tener uno o más de los siguientes criterios. ¿Cuáles son estos criterios menores? Pues sobre todo el dolor abdominal, que tenga la artritis o artralgia, que tenga involucro a nivel renal, ya sea por la presencia de proteinuria o hematuria, o que por alguna situación nosotros hagamos una biopsia ya sea de riñón, una biopsia de piel, y encontremos la vasculitis leucocitoclástica o la presencia de inmunocomplejos de tipo IgA. Entonces, ahí nosotros vamos a diagnosticar de manera definitiva una púrpura de Henoch. Realmente la sensibilidad y especificidad de estos criterios, vean que se va del 100 hasta el 87% de manera respectiva, ¿vale? ¿Cuáles son estudios de laboratorio que tenemos que hacer? Pues realmente los hacemos pues para descartar otras posibilidades. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la biometría hemática. ¿De qué me va a servir la biometría hemática? Pues principalmente para observar que no tenga, por ejemplo, trombocitopenia. De acuerdo, normalmente cuando se trata de una púrpura de Henoch, la biometría hemática va a ser completamente normal. No va a haber ninguna alteración en ella, ¿vale? Tiempos de coagulación también van a ser normales, y aquí estos dos estudios me va a descartar cualquier posibilidad de síndrome hemorrágico por alguna otra situación. Examen general de orina, pues para valorar la presencia de hematuria o proteinuria, y el seguimiento cuando hay una afección a nivel renal. Ultrasonido abdominal, principalmente para descartar que no tengamos ya como complicación una invaginación intestinal cuando hay dolor abdominal o sangre positiva, y en algún momento pudiéramos llegar, y sobre todo eso ya en el seguimiento a largo plazo, pudieran llegar a necesitar de una biopsia renal o de tejido afectado para evaluar
el tipo de vasculitis. Entonces, pero realmente la mayoría son clínicos y es a través de estos criterios para hacer el diagnóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a depender de los síntomas que presente nuestro paciente. Normalmente, si solamente hay afección cutánea o articular, es decir, que solamente llegue por las artralgias, llegue por las lesiones en piel, pues son tratamientos sintomáticos, es decir, la administración de analgésicos, puede ser ibuprofeno, puede ser paracetamol. Medidas generales en el sentido de, por ejemplo, elevación de las extremidades por el edema que les comentaba, porque pues hay fuga hacia tercer espacio debido a la necrosis de los capilares. Podemos, muchas de las veces esa púrpura se pueden ulcerar o se pueden quitar, o bueno, más bien romperse. Entonces aquí nada más hay que tener el cuidado general de las heridas para evitar infecciones, hidratación adecuada principalmente, ¿vale? Pero, ¿qué sucede cuando tenemos síntomas de moderados a graves? Y esto principalmente cuando ya hay una afección abdominal o renal, pues bueno, lo que se necesita principalmente es la administración de glucocorticoides sistémicos, es el primera línea de tratamiento para este tipo de padecimientos. Se utiliza prednisona o prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilodosis. Si llegara a tener en ese momento el paciente hipertensión o que empezáramos a tener proteinuria, pues realmente lo que recomienda nefrología es el inicio de IECAS o de ARA2 como tratamiento tanto para proteinuria como para la hipertensión arterial sistémica. En caso, por ejemplo, de que ya haya una invaginación, datos de una hemorragia masiva o incluso que pueda llegar a perforación, pues aquí realmente quien interviene es cirugía. Y en todo caso, siempre y cuando tengamos una afección renal, siempre se tiene que referir a nefrología para un seguimiento estrecho y sobre todo para evitar una insuficiencia renal, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta el momento. No, doctora. No, doctora. Ok, chicos, pues creo que ya terminamos. Me falta nada más hablar con la doctora. Creo que les estaba dando clases la doctora Iris Gallardo, ¿verdad? De oncología. Sí, Sí, nos toca doctora. clase con ella mañana. Ok, nada más me falta ver con ella para que ella les dé el tema de linfomas, le digo, porque yo no soy experta en linfomas. Nosotros hematólogos pediatras no vemos linfomas, entonces le voy a comentar a la doctora Iris para ver que se ponga de acuerdo con ustedes para que les dé el tema de linfomas, ¿vale? Entonces, de mi parte, pues ya serían todos los temas que me corresponde dar del módulo de hematología. No sé si tengan alguna duda o pregunta de los temas que vimos. Ok, si no hay dudas ni preguntas, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente, doctora, muchas gracias. No, de qué, bye.